Ya. He visto algunos nombres conocidos. Por ser el primer día, por lo menos prendan la cámara. De cualquier manera, ya dentro de poco, si Dios quiere, nos vamos a ver las caras. Pero por lo menos el primer día prendan las cámaras, así les veo las caras y ya los empiezo a conocer hasta, por lo menos ahora. Ya sé que muchos de ustedes deben estar en la cama, tirados, y ya los conozco a varios, así que me imagino. Hola, Nicolás. No veo, hay varios. Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Para los que no me conocen, soy Claudio Verazategui, y algunos de ustedes me han, o yo los he tenido que soportar el año pasado. Ya varios de ustedes me conocen, he visto algunos nombres de Andalucía Web, pero me parece que fue una, y hay otros más, que son un poco los que me acuerdo. Nosotros vamos a ver economía general, es la primer materia de economía que van a tener. Después tienen otras cuantas más. Conmigo, que hoy no puede estar, va a estar el abogado Carlos de la Vega. Esta semana estaba con algunos problemas personales, él va a dar la parte práctica, yo voy a dar la parte teórica. Habrán visto, y si no, véanlo, ya les he subido algo de material en el aula virtual. Vamos a tratar de comunicarnos a través del aula virtual. Todas las comunicaciones las vamos a hacer a través de eso. La idea es, bueno, hay apuntes de la materia. El primer año de pandemia lo hice clase por clase, más o menos el apunte, salvo la tercera parte del año, que tiene un apunte completo toda la tercera parte, es uno solo. El resto vamos a ir clase por clase porque del 2020, como fue todo tan vertiginoso este cambio, ustedes no estuvieron ese año, pero sí estuvieron el año pasado. Tuvimos que ir haciendo clase por clase. Entonces, bueno, decidí ir haciendo apuntes clase por clase. Hay Power, ya insisto, si alguno o alguna subió al aula virtual, lo debe haber visto. En principio, arrancamos así, virtual, teóricamente, y espero que se cumpla. A partir de la primera semana de mayo, vamos a estar presencial. El aula teóricamente que nos tocaría es la 520. La gran mayoría de ustedes no debe conocer la facultad. O si ha ido a lo mejor a algún examen presencial ahora en marzo pasado, o febrero-marzo. Le vamos a ir diciendo cuál va a ser el aula, si volvemos, cuándo volvemos, cómo volvemos, etcétera, etcétera. Pero en principio esto va a ser así hasta la primera, o sea, es lo que todavía se está manejando, hasta la primera semana de mayo. ¿Ok? Vamos a poner las reglas de juego de entrada. Yo las cumplo. No me gusta que nadie las cambie. Yo las pongo el primer día, ya la tienen subidas en autogestión. Entonces ahí tranquilamente la pueden ver para que
Después nos discutan, no, profe, eso no es así, o sea, están subidas en autogestión. Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿cómo es la cosa? La cosa es más o menos así. Como les decía, yo soy Claudio Verazategui, mecánico de la casa. El práctico que hoy no está lo va a dar Carlos de la Vega, un abogado con un posgrado en economía. Las clases son los martes. A ver, esperen un cachito porque todavía hay gente apareciendo. Las clases con ustedes son los martes. Por favor, tomen nota de ese Zoom que es distinto de este, pero tengan en cuenta los dos. Normalmente las clases las vamos a dar en este Zoom, en el 336-001-8901, que es el Zoom de Carlos, del práctico. ¿Por qué era el del práctico? Porque él ingresa a las 8 y después yo termino el teórico y él se queda. Entonces, para no andar con que somos coanfitriones, él me pone de coanfitrión a mí, total, yo después me voy y él sigue. Las clases las vamos a dar en este Zoom. Si él llegara a tener problema, el año pasado tuvimos ese problema, que se corta la energía, que se le corta el internet, todo lo demás, nos conectamos con mi Zoom, ¿ok? Que es este que estamos ahora. Las condiciones de la cátedra, ¿cuáles son? Vamos a tomar 3 parciales teóricos y 3 parciales prácticos. ¿Cómo es la cosa? Los parciales, fechas estimadas de parciales, como los exámenes tienen que ser presenciales, todos los exámenes, ya sea final o parcial, el primer parcial lo vamos a tomar la primera semana que tengamos presencial. Vamos a terminar los temas antes, lo más seguro, pero estiraremos un poco para que tomemos el primer parcial cuando volvamos a la presencialidad. Normalmente con Carlos damos antes del parcial, la clase anterior al parcial es una clase de apoyo, donde ya insisto, los que me tuvieron el año pasado más o menos saben cómo son esas clases. Ese parcial, ¿qué va a constar? Va a constar todo lo que es microeconomía, o sea, conceptos básicos que vamos a ver hoy, más microeconomía. ¿Qué es microeconomía? Todo lo que es la teoría de oferta y demanda, para los que lo han visto en el secundario. El segundo parcial va a ser el 8 de agosto. ¿Qué va a ser ese segundo parcial? La primer parte de macro, donde vamos a ver sector público, vamos a ver medición de la economía, vamos a ver sector externo, vamos a ver sector financiero y por último inflación. No sé si me olvidé de algo. O sea, sector público, medición, sector externo, sector financiero e inflación. Esos son los 5 temas del segundo parcial. Y el tercer parcial, que va a ser por allá, por el 29 de septiembre, vamos a ver la segunda parte macro, donde vamos a ver oferta y demanda agregada y las curvas ISLM. El recuperatorio, que después, cuando estemos llegando a esa fecha, le vamos a decir quién tiene que recuperar. Sí, la semana del 26 de septiembre, difícil que el recuperatorio sea antes del parcial, eso está mal. El recuperatorio después lo vamos a hablar.
O sea, 3 parciales. Teóricos, o sea, van a ser parciales prácticos. Sí, Nicolás. Profe, ¿es un solo recuperatorio? Sí, es un solo recuperatorio. O sea, un recuperatorio para el práctico y un recuperatorio para el teórico. Profe, ¿Estamos? el tercer parcial se va a poder recuperar o no? Que hay que más tarde, digamos, el recuperatorio. No, no, está mal esa fecha. Está mal, Bueno. no sé por qué está mal. Pero ya cuando terminemos el tercer parcial, el recuperatorio, quédense tranquilo que después lo vamos a hablar. Entonces, 3 parciales teórico-práctico, los prácticos los va a tomar Carlos, los teóricos los tomo yo, son el mismo día. Se toma primero el teórico, me lo entregan a mí, después Carlos reparte el práctico y hacen el práctico con él. Entonces, con esos 3 parciales, ¿cómo es la cosa? La parte práctica. Estudiante que se promociona el práctico. ¿Qué significa que promociona el práctico? Aprobar los 3 parciales prácticos con nota 7, 8, 8. Ojo con eso, no es promedio de 8. Son notas 7, 8, 8. En cualquier orden, no empiecen a preguntar, no, pero puede ser 8, 7, 8. Puede ser, sí, en cualquier orden. Ojo, si tienen 2 10 y un 6, el 6 se recupera. Que quede claro. No es promedio de 8. ¿Estamos? Para que quede bien claro, no es promedio de 8. O sea, es 7, 8, 8, o sea que la nota más baja que tienen que sacar es 7. Y ahí dice defender un trabajo práctico al final del ciclo. Y ya vamos a ver de qué se trata ese trabajo práctico. ¿Sí, Nico? Buenos días, profe. Disculpe, ¿y si son 2 7 y un 8? No. 7, 8, 8. Si son 2 7 y un 8, tenés que recuperar el 7. Uno de los 2 7. Listo, perfecto. Estudiante regular. Ahí dice aprobar los 3 parciales prácticos con nota 6. Ahí vamos a bajar a 4. Vamos a regularizar con nota 4. Y además presentar y defender un trabajo práctico a fin de año. El estudiante libre, de hecho, es cuando no se aprueba uno. Fíjense lo que dice ahí, lo que preguntaste, Nico. Tanto para promocionar como para regularizar se puede recuperar un parcial. Ese parcial cambia nota. O sea, que si alguno o alguna tiene 7, 7 y 8, debe recuperar uno de los 7. ¿Está? Pero el recuperatorio cambia nota. Entonces, ojo con eso. Para la aprobación directa, aparte de promocionar el práctico, deben aprobar los 3 parciales teóricos con notas 7, 8 y 8. En cualquier orden, pero tiene que ser 7, 8, 8. Y de hecho se puede recuperar un parcial para promocionar. ¿Dudas? Profe, entonces se regulariza con 4. Sí. Bien. El 4 es un Profe, consulta. 60%. El 4 ya lo vemos. No, no va a ser un 60%, va a ser un 4. Buenísimo. Profe, el teórico también tiene un recuperatorio. Sí, señora. Gracias. No, no tomamos asistencia, Juan Ignacio. La asistencia es problema de ustedes. Ya están en la universidad, chicos, están en segundo año. Si quieren venir, vengan. No quieren venir, no vengan. Si no tienen nada que hacer, no vengan a hacerlo acá. No vengan a joder, es lo único que les pido. Si vienen a atender la clase, a escuchar, a preguntar, a sacarse dudas, etc. Profe, si ¿Estamos? yo,
promociono el práctico y promociono el teórico, igualmente hay que hacer el trabajo práctico a fin de año. Sí, señor. El trabajo práctico es condición de regularidad. A ver, ¿estamos dudas hasta acá? ¿De esto hay dudas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, ahora, empecemos a hablar de qué se trata ese trabajo práctico. Ese trabajo práctico lo vamos a dar después del segundo parcial, normalmente, o tal vez antes, para que lo entiendan. Seguro lo voy a armar en la UB. Van a armar grupos de máximo 5. Máximo 5. Normalmente hacíamos 4, pero bueno. Máximo 5. ¿Sí? ¿Qué va a constar el trabajo práctico? El trabajo práctico va a constar, le vamos a dar 5 años de la historia argentina, a partir del 50 o el 55 más o menos, y ustedes van a tener que analizar esos 5 años económicos, por supuesto, de la historia argentina, donde van a tener que ver todo, o sea, van a tener que aplicar todos los conocimientos, sobre todo macroeconómicos, que vamos a ver durante el año, cómo fue el PBI, cómo fue la inflación, cómo fue el desempleo, qué tipo de política económica se aplicó. Sé que ahora tal vez estoy hablando chino básico, pero cuando vayamos avanzando en el año, van a ir entendiendo todo eso. O sea, todos los indicadores de la economía. ¿Estamos? Eso va a ser el trabajo práctico. Y vieron que los parciales terminan el 29 de septiembre, con lo cual nos quedan unas cuantas semanas donde van a tener que defender el trabajo. ¿Qué significa? Se van a anotar algún día de clase, más o menos entre 5 y 6 grupos por día, y lo van a tener que defender. O sea, ¿qué significa defenderlo? Se van a tener, seguro que ya ni espero, que en esa época estemos presencial, se van a sentar ahí delante nuestro, de Carlos y con Carlos y conmigo, y le vamos a hacer algunas preguntas. Así que laburen todos sobre ese trabajo práctico. Inclusive, ese trabajo práctico a algunos les puede llegar a servir para promocionar. ¿Qué quiero decir con eso? Si te falta un punto o algo por el estilo, no te vamos a hacer un recuperatorio, pero te vamos a tomar el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa que el que no, che, yo tengo 3-10, el trabajo, no. Porque también te puedo hacer una pregunta, y si te hiciste el tonto o la tonta y no hiciste nada en el trabajo, puede llegar a tener sus consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? No, ¿por qué recuperar, Rosario? ¿Qué significa recuperar el trabajo práctico? O sea, si lo presentas y te va mal, digamos, ¿te condiciona la regularidad o se Pero recupera? ¿cómo te va a ir mal, Rosario, si es un trabajo práctico que tenés que hacer vos? Che, empiecen, una cosa que les quiero decir, empiecen a acostumbrarse a trabajos prácticos, porque a partir de, no sé si de tercero, pero sí seguro de cuarto, son todos trabajos prácticos los que tienen que hacer ustedes, ¿eh? Entonces, empiecen a armar grupos desde ahora, empiecen a conocerse desde ahora, empiecen a juntarse desde ahora, para después continuar en la carrera. Yo les doy esa advertencia, ustedes hagan lo que quieran, ustedes son grandes, ya saben lo que hacen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro? Sí, profe. Entonces, lo que, Rosario, tu pregunta,
si vos hiciste el trabajo práctico y te pregunto qué hiciste acá, tenés que saberlo. Seguro Sí, que te no. van a decir, no, vos haces tal cosa, yo hago tal otra, yo hago esto, pero después júntense todo y empiecen a explicarse entre ustedes, no sean tontos. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que Sí, digo? sí, sí. Sí, Joaquín, querías preguntar algo. No, profe. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Un par de advertencias. Habrán escuchado más o menos así a grosso modo los temas que vamos a ver. Vamos a tratar de, medio complicado, pero vamos a tratar de explicar la economía argentina. ¿Alguno entiende algo de economía argentina? Ese es el problema. Entonces vamos a tratar de explicar la economía argentina, que quede claro, somos convencidos que estamos formando ingenieros, no estamos formando economistas. Entonces vamos a tratar de explicar todo desde el punto de vista ingenieril más que económico. ¿Sí? Pero como vamos a hablar de inflación, de PBI, de un montón de cosas que son actuales y que han visto que está en boca de todo y sobre todo años eleccionarios, este año es tranquilo, no hay elecciones, pero igual, va a surgir el tema de, ¿se puede armar un debate político? Yo quiero que les quede claro, yo soy totalmente apartidario. Me importa tres velines si Alberto, Cristina, Macri, toda esa gente. Todo lo contrario. Cada vez de alguna forma no voy a decir que los detesto más, pero sí que considero que no están haciendo bien las cosas. Entonces, se puede armar un debate, lo cual no voy a estar en contra, Carlos tampoco, pero con respeto. ¿Qué quiero decir con esto? No empecemos con que Macri gato, cretina, Alverso y que estos son unos inútiles. No, no voy a aceptar la falta de respeto. Sí, vamos a explicar, tratar de bajar a la realidad las cosas que estamos explicando teóricamente, porque si no, no se entienden. O sea, si quieren, explicamos economía a un nivel donde no van a entender un pito, nos vamos a aburrir todos, nos vamos a dormir todos y va a ser aburrido. La economía, ustedes seguro están pensando que es aburrida, sí, es aburrida. Pero la vamos a tratar de hacer un poquito más alegre y más amena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a salir temas políticos, van a salir temas partidarios. Yo soy totalmente apartidario, no me interesa ningún partido político. Yo no soy de los que considera que ningún político hizo nada por mí. Yo lo que hice, lo hice gracias a mí. Me costó, me rompí, pero lo hice yo. No me lo regaló nadie. A tal punto que estuve laburando, aguanté 6 meses laburando para los políticos y me fui porque son inaguantables. Entonces, que les quede claro, porque después van a surgir debates, van a surgir ejemplos, cuando digamos, che, esto lo hizo Macri, pero no lo estamos diciendo por contra de Macri, sino para que entiendan cómo son las cosas. O sea, yo soy convencido de una cosa, todos los presidentes han hecho cosas buenas y cosas malas. El grave problema es que las cosas buenas que hace el anterior, el que sigue no las continúa.
Por eso estamos como estamos. Y en la Argentina, mientras no tengamos una política a largo plazo, no vamos a salir. Hoy es todo para mañana. Y después el futuro, que Dios te ayude. Y todos han hecho cosas buenas y cosas malas. Macri, Cristina, Alberto, los militares, Kirchner, el único que no hizo nada fue de la Rúa. El resto hicieron cosas buenas y cosas malas. Y está por ahí nomás de la Rúa. Entonces quiero que quede claro eso. ¿Estamos? A partir de este año también pedí permiso en la universidad, agregamos otra tercera política, el marxismo, vamos a hablar de marxismo, no significa por eso que yo sea zurdo ni nada, yo creo que nadie es zurdo, o sea, todos son zurdos con la guita del otro, no con la guita propia. Entonces, no existe, yo no considero eso de izquierda. Eso de izquierda ya no existe más. O sea, lo que se dicen zurdos son quilomberos, nada más, no son marxistas, no son socialistas, no son nada de eso. Y si son socialistas y marxistas, son con la guita del otro y no con la guita de otro. ¿Está claro? Para que quede claro. Y en cuantito empiecen, no porque Macri, porque esto, empiecen los gritos, los debates o los fuera de lugar, corto la cosa y volvemos a la clase. Acepto debate, acepto preguntas, acepto que corte la clase, profe, no entendí, explíquelo de nuevo, vemos cómo lo explicamos de nuevo. Carlos tiene la misma postura que yo, pero lo vamos a tratar de explicar en función de la realidad. Entonces, en esa realidad puede surgir la política. ¿Estamos? Bien claro. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Y qué otra cosa? El trabajo que les hago hacer, se van a dar cuenta que la malaria que tenemos hoy en la Argentina no es culpa de Macri, ni de Cristina, ni de Alberto. Es culpa de muchos años atrás que venimos destruyendo la Argentina. Por eso es que nosotros queremos que entiendan cómo es esta cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. No sé si me olvido de algo. Si me olvido de algo, lo vamos a ir viendo en el camino. Con respecto a los exámenes finales, ya saben, si tienen aprobación completa por ahora, no deben presentarse, se pasa la nota directamente. El que tenga que rendir, los exámenes son presenciales, o sea, hay que ir a la facultad. ¿Ok? Más o menos es un resumen. ¿Ok? Eso es lo que va a ser el año. ¿Estamos? Tenemos clases grabadas del año pasado, eso todavía no lo hablé con Carlos. Posiblemente Carlos las deba tener archivadas, si no la tenemos en la UV del año pasado, por suerte la han mantenido, pero para los profes, no para los alumnos. Así que tal vez de ahí rescatemos, los videos son del año pasado, más o menos lo mismo, con lo cual van a ver, se pueden repasar las clases. El que graba, el que se encargaba de grabar, de cómo se llama cuando hacen los videos, es Carlos, él es más especialista que yo en eso, entonces él lo maneja ese tema. Hoy no está, pero de cualquier manera esta clase la tenemos grabada el año pasado, después la vemos. Después vemos si la subimos. Posiblemente, y no posiblemente, seguro, vamos a hacer algunos, no sé si decirle parcialitos, pero sí le vamos a dejar en la V algunas preguntas y prácticos que si lo hacen, después vamos a ver, posiblemente tengan un punto más en el teórico, ya eso lo vamos a ver.
Pero ¿para qué les va a servir? El año pasado, los que estuvieron conmigo saben que yo les subí, y ojo, estamos en segundo año, no estamos en primero. Así que este es más a cara de perro. No me vengan, ya no son chiquitos, es recién ingresado. Y los que me tuvieron el año pasado lo saben. Estamos en segundo año, ya se acabó los bebés recién ingresados. Acá es más a cara de perro. Entonces, yo el año pasado, antes de los parciales, en álgebra le subía un parcialito para que repasara más o menos parecido. Este año no lo voy a subir, sino que vamos a subir esas preguntas o esos ejercicios que posiblemente sean cada semana, cada 15 días, en la UV, que de alguna forma les va a dar el camino de posibles preguntas o posibles ejercicios para el parcial. En vez de darle uno solo, donde repaso, que van a tener la clase de repaso, le vamos a ir dando preguntas o ejercicios semanalmente, quincenalmente, ya vamos a ver las ganas y el tiempo que tengamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Bien. Siempre el primer día de clase les leo algo. Esto era de un apunte que yo tenía cuando cursé economía. Desgraciadamente me lo robaron ese apunte, la verdad que perdí mucho y traté de recomponerlo porque me parece algo importante para que entiendan lo que es la economía. Esto era de un apunte cuando yo cursé economía con Soro, con el ingeniero Soro, el mismo que le pusieron el nombre a un edificio de la facultad, no sé si lo saben, pero era el jefe de cátedra en su momento de economía. Y dice lo siguiente: cursillo acelerado para ministro de Economía. Un funcionario norteamericano ha inventado, después de años de larga experimentación, una serie de palabras cohete para la liberación de frases técnicas que nos permiten hablar sobre cualquier tema sin tener idea o competencia en el asunto. Y como en las finanzas no hay sabios, lo prueba el hecho de que hay pocos millonarios y muchos de ellos son burros con plata. Cualquiera puede hacerse cargo de dicho ministerio y realizar un discurso para impresionar la masa. Yo acá quiero un poco más generalizarlo, porque cualquiera, no solamente un ministro de Economía, sino que cualquiera, ya se van a dar cuenta por qué, hace esto o utiliza esto. Dice, el sistema es el siguiente: se agrupan 30 palabras en 3 columnas así, que la tienen. La columna 1, programación, estrategia, movilidad, planificación, dinámica, flexibilidad, implementación, instrumentación, retroacción y proyección. La columna 2, funcional, operacional, dimensional, transicional, estructural, global, direccional, opcional, central y logística. Y la columna 3, sistemática, integrada, equilibrada, totalizada, insumida, balanceada, coordinada, combinada, estabilizada y paralela. Dice, entonces, combinando, o sea, ¿cómo es el método? Dice, combinando los distintos renglones, se puede responder a cualquier pregunta. Supongamos que alguien pregunta, señor ministro, ¿cómo ve usted las finanzas? Y se toma el renglón 4, o sea, dinámica estructural insumida, el 6, implementación direccional coordinada, y el 0, programación funcional sistemática, y se responde. Hasta ahora, la dinámica estructural insumida vendrá acompañada de una implementación direccional coordenada que devengará de una programación funcional sistemática. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo ese tipo? Nada. Pero como sabe, ¿no? Es un genio el hueso. Claro que esta es una respuesta simple.
Conviene para resaltar la locución mezclar palabras de distintos renglones, agregando partículas adversativas y hasta locuciones latinas. Pregunta. Señor ministro, ¿qué opina usted de esquilmar todo el activo? Si el periodista se pone técnico, se lo despacha así. La cartera a mi cargo realizará una estrategia global balanceada que, prima facie, devengará de una criteriosa instrumentación operacional equilibrada, aunque es menester de una dinámica opcional pero coordinada, con la opción ad inito de una planificación logística integrada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Con esto queremos llegar a demostrar que a la economía la hacen difícil aquellos que no quieren que se entienda. Bien se dice que para entender economía solo basta con las 4 operaciones elementales de la matemática: suma, resta, multiplicación y división. Y durante el año van a ver que vamos a ver solamente suma, resta, multiplicación y división. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que interpretar qué es lo que estamos dividiendo, qué es lo que estamos sumando, qué es lo que estamos restando y qué resultado nos da. Pero no vamos a ver eso de integrales, derivadas, límite. Todo eso no vamos a nada. Vamos a usar algunas cosas de interpretación de gráfico, eso sí. Pero las otras operaciones, olvídense. Entonces, ¿qué dice? Si nos hacen difícil un planteo económico, dudemos. Es casi seguro que nos quieren engañar. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes habrán visto esas respuestas que dan estos señores, lo deben haber escuchado hasta el hartazgo. Inclusive hay muchos periodistas que utilizan esto, hay muchos políticos sobre todo que utilizan este lenguaje. ¿Para qué? Para perder. Para, como dijo uno de ustedes ahí, decir zaraza o chamullar. Y no se le entiende nada. Si ustedes se ponen a escuchar un discurso de un ministro de Economía, a los 2 segundos dice: este guaso está loco, y lo cambió de canal. ¿Por qué? Porque me metió zaraza. Entonces, ojo con eso. Acá vamos a ver algunas definiciones que son de ese tipo: la programación logística integrada, bla, ta, toda esa sanata. Vamos a tratar de bajarla a la realidad. Vamos a tratar de explicar toda esa teoría bajándola a la realidad. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Estamos de acuerdo? Todo bien, profe. Bien, estoy viendo que están apareciendo varios nombres conocidos. Como son 115, no los había visto. ¿No hay dudas? Bien. Entonces, vamos a empezar con la materia. Profe, una pregunta. Sí, señora. ¿Vamos a usar algún tipo de apunte, libro o algo? Se ve que entraste tarde. Economía, tengo que poner economía general. ¿Quién era el que preguntó? Yo, Martina. Insisto, Martina, tiene todo subido en lo B.
Bien, ver. gracias. Lo que está subido en la OB es, no voy a decir un resumen porque es bastante más de lo que, o casi lo que digo en clase. En la UB ya tienen subido el teórico de esto que vamos a ver ahora, e incluso tienen subido el power. Tienen subido el power, ese que vimos recién, de las condiciones, y tienen subido también el power que vamos a ver ahora. ¿Sí? Con lo cual, ¿cuál es el problema? La economía, insisto, se hace difícil. Si agarran un libro, tiene el Dobruch, tienen el más fácil de entender es el que usan en la secundaria, que ahora se me fue el nombre, que de alguna forma está bajado a la realidad. Todos los otros no se entienden ni jota. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Traté de hacer apuntes más digeribles, por decirlo de alguna forma, y que se entiendan. ¿Ok? Entonces, con los apuntes que yo les subo, con las grabaciones que le vamos a subir, con los power y todo lo demás, tienen para aprobar la materia. Si quieren buscar más, busquen el libro, se van a volver locos. Ya cuando hagan el trabajo van a tener que investigar, van a tener que buscar en varios libros. Carlos, sé que ha dejado libros en la biblioteca. Si no los dejó, los vamos a dejar ahora, porque ya va a ser más presencial, así que vamos a poder ir más a la facu. Con lo cual ahí van a tener que investigar y se van a tener que meter en algunos libros. Pero ¿qué es lo que pasa? Tampoco hay un libro que tenga toda la materia. Entonces, por eso es conveniente hice ese apunte, insisto, clase por clase, que lo pueden ir siguiendo si quieren. ¿Ok? ¿Te contesté, Martina? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, vamos a arrancar con entonces, nuestra materia se llama economía general, no economía. Economía es para los otros. Tendré que corregirlo eso. Entonces, estamos viendo economía. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y definamos economía. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social y no exacta que estudia la conducta de los sujetos económicos frente al problema de la adecuación entre fines de importancia diversa y medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. Una belleza esa definición. ¿Dudas con respecto a esa definición? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. ¿Quién dijo no? Yo, Martina. Explícamela, Martina. Considero que la ciencia social, porque abarca la sociedad y explica cómo se utilizan los recursos económicos para darle solución a los problemas de la sociedad. No sé si está bien, pero considero que es algo así. ¿Cuáles son los recursos y a qué problema le va a dar solución? ¿Y por qué una ciencia social? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no es exacta? ¿Por qué dice que no es exacta? Primero partamos de eso. A ver, Porque Martina. depende de un montón de variables. Por eso no es exacto. Depende de las necesidades individuales y colectivas de lo que son la sociedad.
¿Y cómo? A ver, fue Luz, creo que la que dijo de necesidades. ¿Quién fue la que habló de las necesidades? Sin miedo. Yo, Alice. Ah, Liz, había leído Luz, por eso andaba lejos. ¿Cómo es el tema de las necesidades? Y creo que tiene que ver un poco con esto de producir bienes y servicios, que serían estos recursos. ¿Los recursos son bienes y servicios? O sea, nosotros tenemos estos recursos que son escasos y la idea sería poder administrarlos con el fin de producir bienes y servicios. Para solucionar los problemas de la gente. Claro, para poder distribuirlos para el consumo de la sociedad. Pero dijiste una palabra que ahora te olvidaste. Vamos a explicar. ¿Por qué una ciencia? Primero partamos de esa base. En 1766 Adam Smith empezó y publicó un libro, entonces desde ahí se la considera ciencia. ¿Por qué una ciencia social? Como bien dijo Lee, no sé si lo dijo Martina también, vamos a estudiar a la gente o a la sociedad. ¿Sí? La sociedad está formada, por sujetos económicos. ¿Quiénes son los sujetos económicos? Son las personas físicas y las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Las empresas. Entonces, como esa sociedad está formada por personas, ya sea jurídicas o físicas, y en función de lo que dijo Liz, la cantidad de variables que hay no es exacta. ¿Por qué? Porque las personas no somos exactas. Las personas depende de nuestro nivel socioeconómico, depende de nuestra edad, depende de muchas cosas. Cambiamos nuestros pensamientos. Inclusive, fíjense ustedes, hoy piensan una cosa o ahora piensan una cosa y en 5 minutos piensan otra cosa distinta sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, por eso no es exacta, es muy difícil. O sea, si la economía fuera exacta, seríamos todos ricos, todos millonarios. Entonces, vamos a estudiar la conducta de los sujetos económicos, personas físicas y personas jurídicas. Frente al problema de la adecuación entre fines de importancia diversa, ¿cuál es el fin que nosotros tenemos? O sea, ¿cuál sería ese adecuar fines de importancia diversa? ¿Cuáles son esos fines de importancia diversa? Que por ahí Liz dijo la palabrita. ¿Cuál sería? Satisfacer las necesidades. Satisfacer las necesidades. ¿Cómo son esas necesidades? Básicas de vivir, ¿no? Tipo comer. Está bien, pero ¿cuántas son? Infinitas. O sea, nuestras necesidades son infinitas. ¿Perdón? Ante una escasez de recursos. Exactamente. Entonces, tenemos que ver, tenemos que adecuar esos recursos que son escasos, o sea, los medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. ¿Qué son los recursos? Son medios, ya los vamos a ver más en detalle, que los podemos utilizar para realizar bienes y servicios, como bien dijo, no me acuerdo si fue Luis o ya se me fue el nombre de la otra chica. Estoy viejo. Entonces, lo que vamos a hacer
es lo siguiente. Esta definición, que es un quilombo entenderla, como dijimos antes, que la logística planificada, bla, 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 la reducimos a lo siguiente. La economía estudia cómo las sociedades, las personas físicas y jurídicas, administran los recursos escasos con el objetivo de producir bienes y servicios para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que son infinitas. Esa es la definición fácil de economía. Entonces, vamos a ver, cómo las sociedades, las personas, las empresas, todo, administramos esos recursos que son escasos para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades que son infinitas. Eso es lo que vamos a ver durante todo el año. ¿Quedó más claro? ¿Dudas? Sí, ¿Dudas? profe. ¿Alguna duda? Entonces, acá tenemos varias palabritas que tenemos que ver de qué se trata, o sea, sociedades, recursos, bienes y servicios, necesidades, etcétera, etcétera. Entonces vamos a desglosar o vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que tenemos que satisfacer, las necesidades que son infinitas. ¿Qué son las necesidades? A ver. Una falta o carencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Por es lo eso? general, una necesidad, cuando a mí me falta algo, yo tengo la necesidad de conseguirlo. Por ejemplo, tengo frío, necesito una campera, esa sería mi necesidad. Yo te hago una pregunta. ¿Nunca compraste algo que no necesitabas? Profe, Sí, también. es como cuando sentís También que son los deseos. te falta algo, digamos. ¿Cómo? Es como cuando sentís que te falta algo. Lo necesitas sí o sí. Pero insisto, ¿no compraste algo que no necesitabas sí o sí? Profe, ¿no hay necesidades Por el deseo, profe. secundarias? ¿Cómo, perdón? Teoría primaria y secundaria, la necesidad. Esperen, eso todavía no estamos hablando, no jodan con eso, todavía no estamos con eso. Esperen, tranquila. Todavía no estamos viendo, estamos viendo qué es una necesidad y después vemos cómo se clasifican, todo lo demás. O sea, va con el tema del deseo, profe. Lo que les Una carencia. Deseo. Se han quedado calladas todas las mujeres porque se ve que compran muchas cosas que no necesitan. Y si no, abrí tu placar y te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que tenés que no necesitas. No pasa todo. Profe. ¿Cómo, perdón? Una carencia. Por eso, vamos a explicarlo. Las necesidades son sensaciones. De carencia, o sea, siento que me falta algo, o de apetencia, que tengo ganas de algo, ya sean físicas o espirituales, y que para lograrlo debo desarrollar algún tipo de actividad. O sea, una necesidad es una sensación, siento que necesito eso, siento que me falta eso. ¿Me explico? Por eso nosotros vamos por el shopping paveando, qué bueno ese pantalón, pero tenés 3 pantalones y bueno, pero lo quiero. Pero tenés 3 pantalones, ¿para qué quiero otro más? Y no, bueno, pues, lo siento que me está llamando ese pantalón. ¿Cuántas mujeres se deben estar riendo ahora de lo que estoy diciendo?
Y no, a ver, quiero que quede claro una cosa, no me tomen de machista, solamente, imagínense, yo en casa tengo 3 mujeres, o sea, tengo mi señora y mis 2 hijas, así que no tengo ningún varón, o sea que en mi casa hay menos deporte que en la paratía, así que imagínense. Con lo cual, lo menos que puedo ser es machista. Tómenlo, por favor, como una broma. No lo estoy tomando como eso. Me pasa en casa que viene mi hija y me dice, papá, no tengo que ponerme. Abrí el placar y se cae la ropa. Y esto, no, eso ya me lo vieron. Y esto, no, pero esto ya lo usé. Los hombres somos en ese sentido, solamente en ese sentido más simple. Jean y una camisa y salimos. Pero somos complicados igual o peor que las mujeres, que les quede claro. Entonces, volviendo a lo nuestro, las sensaciones, las necesidades son sensaciones, sentís que me falta algo o que tengo ganas de algo. Esos son sensaciones, son necesidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Cuál es la clasificación? Yo hasta el año pasado las clasificaba en 2, un poco lo que decían antes, o sea, yo el año pasado las clasificaba en primarias o de civilización, que son aquellas que se necesitan o son las que tenemos para subsistir. Y después teníamos las secundarias, que son aquellas que aparecen con el uso de la tecnología. Donde ahí aparecía un grave problema. ¿Un celular es una necesidad primaria o una necesidad de subsistencia? Y hoy en día es primaria, profe. ¿Por qué? Porque la educación es una necesidad primaria y hoy en día en pandemia, si no tenés un celular, no tenés educación, básicamente. No necesariamente, no comparto. ¿Podés vivir sin celular? Para mí ninguna de las dos. ¿Cómo es? Porque más allá de que sí tiene muchos usos y facilita muchas cosas, no es fundamental tener un celular. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre la gasto a mi señora porque mi señora dice, no, yo el celular lo necesito. Vivimos 40 años sin celular y no pasó nada. Entonces, a ver, entendamos cómo son las cosas. El celular, mal que nos pese, hoy pasa a ser una necesidad básica porque, como dijo varios ahí, el tema de la comunicación. Otra cosa, otra pregunta que les voy a hacer. ¿La ropa es una necesidad básica o de subsistencia? No, básica. ¿Por qué? Y Para porque en la abrigarnos en sociedad, invierno, claro, El frío no existe. y porque en la sociedad está mal visto que salgas sin ropa, digamos, o sea, no está aceptado. ¿Por qué? Vos podés salir desnudo a la calle. ¿Se te van a reír o te van a aplaudir? Depende. Sí, pero podés vivir desnudo. ¿Cuántas tribus hay que viven desnudos? Y el frío, nunca se olviden, no existe el frío. Es la ausencia de calor, que es distinto. Eso lo Yo van a ver creo que la interno. sociedad fue evolucionando de tal forma que ciertas cosas se convirtieron en una necesidad. Ese es el tema. Depende del nivel socioeconómico en el cual vos te muevas. Una necesidad que es de subsistencia pasó a ser primaria. O sea, hoy no podés aceptar a alguien sin celular. Y justamente por eso es que no es exacta, profe, porque también depende de qué sociedad se esté estudiando. Totalmente. Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ahora le agrandé un poco la clasificación para que la entiendan un poco mejor. Y tenemos como clasificación, lo primero son las necesidades fisiológicas, que son las necesidades básicas. ¿Sí?
Comer, beber, dormir, vestirse, protegerse del frío. Esas son fisiológicas. Después tenemos lo que son las necesidades de seguridad. Se refieren a la necesidad de asegurar y consolidar un nivel de mantenimiento y de protección personal y familiar. Una buena cobertura social y sanitaria, un seguro de jubilación, un plan de pensiones, etc. Después tenemos las necesidades sociales, de estatus o de afiliación. Se refieren a las necesidades de amor y pertenencia, es decir, necesidad de asociación, participación y aceptación. Actividades deportivas, culturales, recreativas, etc. Después tener la necesidad de autoestima o reconocimiento, que se valoran los logros y la capacidad del trabajo del individuo. Ojo que acá también dentro de estas necesidades de autoestima, reconocimiento, de estatus, también vos podés pertenecer o podés solucionar esa necesidad sin que te dé el estatus, no sé si se entiende. O sea, que gastes más de lo que te corresponde. Ocurre. Y por último, la necesidad o las necesidades de autorrealización. Logro de metas y fines últimos que el individuo se puede fijar. Es decir, el deseo de ser más. Ustedes que están estudiando ingeniería, algún día, si Dios quiere, serán ingenieros o ingenieras industriales. Profe, esa es la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, señor. ¿Estamos? Entonces, esas son las necesidades. ¿Cuáles son las características de las necesidades? Las características de las necesidades, primero, es que son ilimitadas en su número. O sea, que significa, son infinitas. O sea, las necesidades son infinitas y cada vez hay más. Las necesidades son limitadas en su capacidad. ¿Qué significa que son limitadas en su capacidad? Es que si yo tengo sed, tomo un vaso de agua o un litro, o lo que sea, y sacio la necesidad. Che, necesito vestirme, un pantalón o una camisa, con lo cual son limitadas en su capacidad. Necesito calzarme un par de zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Son recurrentes. Vuelven las necesidades. ¿Qué significa? Che, me compro un par de zapatos, pero ese zapato con el tiempo se me rompe, entonces vuelve la necesidad de tener que comprarme zapatos. Che, tengo sed, tomé un litro de agua, pero a la hora, cuando sea, vuelvo a tener sed. O sea, son recurrentes, vuelven a aparecer. Son complementarias, que significa una necesidad trae aparejada otra necesidad. La necesidad de tomar agua trae aparejado la necesidad de tener botella, de tener vasos. La necesidad de comer trae aparejado tener cubiertos. La necesidad de movilizarse trae aparejado la necesidad de tener un auto, un colectivo, una bicicleta. Y son concurrentes, vienen todas juntas. O sea, siempre vas a tener todas las necesidades que te vienen todas juntas. ¿Dudas? Profe, Señora. ¿puede explicar de vuelta la característica de limitadas en su capacidad? A ver, ilimitadas en su número que son infinitas, siempre vas a tener una necesidad nueva. ¿Sí? Limitada en su capacidad, ¿qué significa? Que con una cierta cantidad de un bien o servicio, cubrís esa necesidad o satisfacés esa necesidad.
¿Me explico? ¿Se entendió? No sé quién fue la que preguntó, se me perdió el nombre. No, profe, sí entendí ahora. Gracias. O sea, tiene una capacidad limitada. Che, tengo sed. Y con 1 litro de agua le terminas satisfaciendo tu necesidad. 1 litro, un vaso, lo que sea. ¿Me explicó? El problema es que profe. después de un rato, esa necesidad vuelve. ¿Vamos? Profe, y eso de que vienen todas juntas, ¿cómo que vienen todas juntas? Eso no lo entendí. Claro, que necesitas tomar agua, necesitas moverte, necesitas comunicarte, necesitas vestirte, necesitas calzarte, necesitas bañarte, qué sé yo. ¿Me explicó? Sería como que siempre tenés más de una necesidad a la vez. Exactamente. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Qué son los recursos? Los recursos son un conjunto de elementos heterogéneos que pueden ser utilizados para generar bienes y servicios. Ojo, porque no me acuerdo quién fue, creo que fue una de las chicas la que dijo que los recursos son los bienes y servicios. No, los recursos se pueden utilizar para generar bienes y servicios. Ojo, cuando hablamos de recursos, hablamos de riqueza disponible. No estamos hablando de, o sea, ¿qué quiero decir con riqueza disponible? Un recurso es una máquina, pero una máquina sin trabajar, eso es un recurso. La máquina trabajando es otra cosa que en un minuto la vemos. Un recurso es una persona, pero sin trabajar. Trabajando es otra cosa, ya lo vemos. ¿Me explico? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se clasifican esos recursos? Los recursos se clasifican en ordinarios, naturales o primarios, que son los que nos dan la naturaleza. Estos se pueden dividir en 3 tipos. Esto habrán visto que está muy de moda, todo el tema de la naturaleza y todo eso. En este apunte está subido algo de todo ese tema, de toda la economía verde, que se llama. Todavía no lo hemos agregado al programa, lo subo como para que tengan idea de qué se trata, ¿tá? Para que lo lean después si tienen tiempo, más o menos cómo es la cosa. ¿Ok? Entonces tenemos, dentro de los recursos ordinarios, naturales o primarios, los renovables, que son los que pueden continuar existiendo, a pesar de ser utilizados. O sea, son los que se regeneran. El aire, el agua, etcétera. Hoy, desgraciadamente, ¿qué está pasando con esos recursos renovables? Somos tantos en el mundo que la naturaleza no les da el tiempo para renovar esos recursos. Esta pandemia sirvió un poco habrán visto que aparecieron los animales en la calle y todo lo demás. ¿Por qué? Porque como la gente se encerró y somos los principales depredadores de este mundo, o los peores depredadores de este mundo, entonces los animales empezaron a salir más, empezaron a vivir más en su medio ambiente. Pero ese es el tema. Hoy los recursos renovables se están consumiendo a una velocidad mayor de lo que se regenera. Ese es el grave problema. ¿Y por qué? Porque somos muchos. Mal que nos pese. Los recursos no renovables son aquellos que no pueden regenerarse en una escala de tiempo humana mediante procesos naturales. Habrán visto que en este caso está el petróleo, hablan del agua dulce, hablan de todas esas cosas. ¿Sí?
Y por último, son los recursos continuos, que son inagotables, corresponden a fuentes de energía cuya oferta no se ve afectada por la actividad humana. ¿Ok? Más o menos en eso se dividen los recursos naturales o primarios o ordinarios, que son los que nos da la naturaleza. Después tenemos los recursos humanos, somos las personas. Y por último tenemos los recursos instrumentales, que son las máquinas, los edificios. Fíjense que hasta acá no hemos hablado de plata. Ojo con eso, la plata no es un recurso. Tengan cuidado con eso. En ningún momento van a ver que vamos a hablar de plata. Con lo cual la plata no es un recurso. Ojo con eso. Es una pregunta. ¿Cuál es el principal recurso que tenemos las personas? El tiempo. El tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede recuperar. Nunca se olviden de eso. Y aparte, nosotros dijimos que los recursos son escasos. ¿Es escaso el tiempo? Sí. Sí. ¿Cuántas veces habrán dicho, che, me estoy yendo a dormir y no y no estudié? Normal en ustedes. Uy, se me acabó el día. Y aparte, es finito también, otra cosa, ¿no? Importante. ¿Estamos? Bien, sigamos. ¿Duda hasta acá? ¿Dudas? Profe, una duda. ¿Sí? Los recursos instrumentales, ¿a qué hacían referencia? Máquinas, edificios, etcétera. Bien, gracias. De cualquier manera, esto está más, o sea, esto es un telegrama con respecto a lo que está en el apunte. En el apunte está bastante más explicado. O sea, todas estas pavadas que digo de más en el apunte están, ¿eh? Aviso por las dudas. ¿Estamos? O sea, lo que le subí en autogestión. ¿Estamos? ¿Qué son los bienes? Perdón. Sí, una última pregunta. ¿Me podría dar un ejemplo de recurso continuo, por favor? De un recurso continuo. Es, a ver, ¿El sol? el agua del mar. Es un recurso inagotable. Que no importa cómo se use y cuándo se use, sino que no se ve afectado por la actividad humana. Por ahora también, como dice Francisco, podemos hablar del aire, aunque el aire lo estamos haciendo pelota, con todo el tema de la contaminación y todo eso. El sol, aunque Profe, también dicen que es agotable también, sí. puede ser pero el aire, supongamos que estás en un ascensor y hay muchas personas que están consumiendo olor, que se empieza a agotar. No sería continuo ahí. Porque se agotaría. Pero ahí estaba hablando de una Estaba leyendo situación un en mail, no sé particular. qué. Perdón, vamos de nuevo. ¿Cómo? Que el aire, no sé, con el tema del aire, que sí se agotaría, porque cuando hay muchas personas en un ascensor que se empieza a agotar, porque todas respiran, se agotaría, no sería como un recurso continuo. Bueno, pero Pero para estaba estar en una hablando de situación unas. especial. Claro. Es lo mismo que yo digo en una botella de agua. Claro. El recurso no es continuo. Bien. Ojo, vamos de nuevo. No se olviden que acá hay muchos claroscuros. O sea, como les decía antes, che, el celular es un bien
primario o de civilización? Y está medio ahí. Porque, a ver, todos ustedes tienen celular. ¿Y para qué lo usan? Y para estar en Instagram, para estar en no sé qué, para estar comunicado, para mandar WhatsApp, para... ¿Podés vivir sin mandar WhatsApp? Y sí. Pero hoy es necesario. Porque si no está fuera de... qué sé yo. ¿Se entiende? Entonces, ojo con eso. Vamos de nuevo. Hay que analizar en la situación en la que estás. Si estás en un ascensor o estás encerrada y seguro en algún momento, ojo, no se te va a acabar el aire, ¿eh? ¿Qué se te va a acabar? El oxígeno. Son dos cosas distintas. Ojo con eso. ¿Estamos? Sí, sí. Y puede ser que, por ejemplo, sean más de un tipo de recurso. Por ejemplo, el aire no sería continuo y renovable. Sí. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Estamos? Bien. Los bienes, ¿qué son los bienes? Los bienes son aquellos objetos materiales, tangibles, aptos para satisfacer una necesidad. La satisfacen en forma directa o indirecta esa necesidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un bien? Una mesa, un celular, un escritorio, un auto, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo satisface directa o indirecta? Porque vos podés tener el auto y tener la necesidad de viajar y decir, no, bueno, me voy en colectivo, o sea, no te lo satisface directamente. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se clasifican los bienes? También hasta el año pasado daba solamente dos clasificaciones en bienes de consumo y bienes de capital. Ahora yo lo agrandé un poco, que lo vamos a ir desglosando a lo largo del año, según a lo largo de esta primera unidad, más o menos de esta primera parte, más que unidad. La clasificación es según su materialidad en bienes y servicios. O sea, los bienes son tangibles, los servicios son intangibles, que ya lo vemos en un rato. Por eso dice según su materialidad. Según su carácter en bienes libres o económicos. Bienes libres son aquellos que encontramos libres, aire, agua, etc. Los bienes económicos son aquellos que necesitan de alguna transformación para obtenerlos. De hecho, que esta materia nos vamos a dedicar a los bienes económicos, no vamos a ver los bienes libres. Porque los bienes libres no están ahí. No necesitas por ahora, y espero que hablemos en voz baja, no sé cosa, que estos políticos nos pongan un impuesto por respirar. Según su naturaleza, bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que se utilizan para producir otro bien. Mientras que los bienes de consumo son los que se utilizan, los bienes de capital son los que se utilizan para producir otro bien o servicio. Los bienes de consumo son los que se consumen así como están. Pregunto, ¿un taxi es un bien de capital o un bien de consumo? Puede ser ambos, ¿Por qué? porque cuando está trabajando es un bien de capital que hace de servicio, o sea, lo usa para trabajar y generar dinero, y un bien de consumo también cuando no está trabajando lo puede usar como auto personal. O sería bien de consumo cuando está llevando un cliente, o sea, para el cliente sería consumo y para el taxista sería un bien de capital. No, espera, Milagro. Lo hablamos desde el punto de vista del propietario. Me quedo con la definición que dio primero, no me acuerdo quién fue. Ah, bien. O sea, ¿qué significa? Cuando vos sos propietario de ese bien, ahí hay un tema. ¿Una heladera es un bien de consumo o un bien de capital? Por ejemplo, en un kiosco, ¿una heladera es un bien de consumo o un bien de capital? Si el kiosquero enfría gaseosas para vender, es un bien de capital.
Ahora, si el kiosquero metió el asado que va a comer al mediodía para que para que se refresque y se mantenga fresco, es un bien de consumo. Lo mismo pasa, como dijimos recién, un taxi. Si el taxista lleva gente, está trabajando, está generando un servicio, un bien de capital. Ahora, si el taxista sale a pasear con la familia, es un bien de consumo. Entonces también ahí hay claros oscuros que hay que tener en cuenta. Claro, ¿Quedó, entonces, Milagros? sí, dependiendo del uso que se le dé al bien, va a ser de capital o de consumo. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Según su función, bienes intermedios finales. O sea, ¿qué significa? Los bienes intermedios son los que están en el medio de un bien final. Por ejemplo, un tornillo puede ser un bien intermedio o un bien final. Si ese tornillo va a un vehículo o va a alguna pieza, es un bien intermedio. Si ese tornillo lo usás como tornillo, es un bien final. Depende cómo lo utilices. Si lo utilizás para hacer otro bien, es intermedio. Si lo utilizás así como está, final. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? Según su consumo o propiedad, bienes públicos y bienes privados. Eso no tiene ninguna aclaración. O sea, los bienes públicos, la legislatura, las calles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que lo podemos usar todos. ¿Ok? Los bienes privados son los bienes tuyos. Tu auto, tu casa, tu teléfono, lo que sea. ¿Ok? Según la relación entre ellos, sustitutos o complementarios. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. O sea, ¿qué significa los bienes sustitutos? Son aquellos que se pueden sustituir. Por ejemplo, el pan y los criollos. O sea, o el pan y los grisines. Son sustitutos. El pan y las galletas. El Fernet Branca y el 1882. ¿Son sustitutos? O sea, que cumplen la misma necesidad, digamos. Pero el Branca y el 1882 son sustitutos. Sí. No, porque no hay como Branca. ¿Vieron cómo entienden? Ahí entienden la economía, ¿no? Ahí sí la entienden bien, ¿ves? Ahí los quiero agarrar, ahí es donde entienden la economía. O tomar el Fernet con Coca o el Fernet con Pepsi. O con Manaos, Fernet con Manaos. Ahí salió una publicidad, era donde los cordobeses, que nos hicieron quedar como el tuje, tomaban Fernet con Manaos. Que dice que era mejor que con Coca. Ya vieron esa publicidad, por suerte duró poco. Esos son dos bienes sustitutos. ¿Qué son los bienes complementarios? Los que se usan solos. Los que se usan juntos. El agua y los vasos, la comida y los cubiertos. La coca y el fernet. ¿Vieron? Aprenden rápido, ¿eh? Aprenden rápido, che. Ya le empieza a hablar de eso a uno y ahí arrancan enseguida. Como la naranja con ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre. Campari. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Vodka. Sí, no, el Campari, no, el otro, el nuevo. ¿Cómo se llama el nuevo? El Aperol. Es el Aperol. Es eso, ahí están rápido, ahí, ¿eh? Ahí son rápido, ¿ven? Sí, cuando hay alcohol todo es fácil, veo. ¿Está? ¿Se entiende? Esos son bienes complementarios. Eso lo entendieron bien, ¿no? Y después tenemos los que, según su demanda, bienes normales o inferiores. Insisto, esto lo vamos a ver un poquito mejor. ¿Qué significa? Los bienes normales son que mientras más plata ganás, más consumís. Los bienes inferiores son mientras más plata ganás, menos consumís.
Un bien normal, la carne, el delivery, esos son bienes normales. Mientras más ganás, más delivery pedís. Un bien inferior, el arroz, los fideos, mientras más ganás, menos arroz consumís y consumís más carne. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Esto lo vamos a ver, el tema de los bienes sustitutos, complementarios, normal, inferior, lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, cuando veamos. Después dice, ojo, acá tenemos que tener en cuenta algo bastante importante. Cuando hablamos de bienes tenemos que saber diferenciar entre lo que es el valor de uso y el valor de cambio o económico. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué vale más? ¿Un litro de agua o un diamante? Depende de la situación. ¿Qué significa Porque eso? si, por ejemplo, estoy en el desierto hace 2 días, en ese momento le voy a dar mucho más valor al agua que a un diamante que no puedo hacer nada con el diamante. Y después tiene otro grave problema. Sin agua no podés vivir. Durar 2 días, 3 días, no sé cuántos días son. Y sin diamante sí. Entonces, por eso, ojo, ahí fíjense, el valor de uso viene determinado por la utilidad del bien para satisfacer las necesidades humanas. O sea, si no tomás agua, te morís. Mientras que el valor económico o el valor de cambio viene determinado por el costo de su producción. Y encima por su abundancia o escasez relativa en los mercados. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos oferta y demanda, que significa un bien escaso es caro, un bien abundante es barato. Pasa, por ejemplo, en la fruta y las verduras de temporada. ¿Querés comer sandía hoy? Hay sandía, pero sale carísima. ¿Por qué? Porque hay escasez. En verano tenés sandía, hasta vieron en el parque, bueno, ahí cerca de la Facu, tenés puesto que hay sandía, lo pavote. Sale más barato. Entonces, dependiendo de la escasez, ese bien va a aumentar o va a bajar. Eso lo vamos a ver bastante durante el año, inclusive el tema, cuando veamos el sector financiero, vamos a hablar de la moneda. La moneda también tiene escasez o abundancia. ¿Estamos? ¿Dudas acá? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Qué son los servicios? Son todas aquellas prestaciones personales que utiliza el hombre para satisfacer necesidades, por ejemplo, transporte, dentista, profesor, contador, son intangibles, con lo cual no podés calcular efectivamente su valor, es difícil calcular su valor. ¿Estamos? Eso ya lo van a ver después cuando tengan economía de la empresa o cuando vean costo y presupuesto, lo van a detallar un poquito eso el año que viene. Y aparece el primer principio económico, que es el que moviliza toda la economía. Es el principio de escasez. ¿Qué dice el principio de escasez? Obliga al hombre para utilizar de la mejor manera posible los recursos escasos para tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades infinitas. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que tratar de o ver la mejor manera de, con esos recursos, tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades posible. No es fácil. ¿Estamos? Pero eso es a lo que tenemos que llegar. Para eso se arma un sistema económico. ¿Qué es un sistema económico? Son el conjunto de relaciones básicas que caracterizan la organización económica de la sociedad.
che, vamos a armar todo un sistema donde estamos todos inmersos, que vamos a tratar de, con ese principio de escasez, administrar nuestros recursos escasos para satisfacer esas necesidades infinitas, o tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades infinitas. Entonces, en ese sistema económico aparece la actividad económica. ¿Qué es la actividad económica? Es todo tipo de actividad relacionada con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ese sistema económico, esas relaciones básicas, genera esa actividad económica que tenemos que utilizar esos recursos escasos para producir, distribuir y consumir esos bienes y servicios. Entonces, lo producimos, lo distribuimos y lo consumimos. Eso es la actividad económica que vamos a ir analizando a lo largo de toda esta materia. Ahora bien, hay un tema. Aparece esa producción o esa actividad productiva. ¿Qué es esa producción? Es un conjunto coordinado de actos con el objeto de crear bienes, proveer servicios y agregar valor a los existentes. ¿Por qué conjunto coordinado de actos? Porque siempre tenemos que buscar, y eso métanselo en la cabeza como ingenieros, como ingenieras, siempre tenemos que ver que la actividad productiva tiene que ser un conjunto coordinado. ¿Por qué coordinado? Y porque cuando vos querés producir, a ver, muchas veces les debe haber pasado, tal vez te dicen chicos, pero les ha tocado, se les ha caído algo debajo del asiento del conductor. Y vieron el despelote que es llegar ahí. Y uno se pone a pensar, ¿cómo hicieron estos tipos para producirlo? Es muy fácil. Tenés que ir haciendo de adentro para afuera. Entonces, tenés que coordinar esos actos, ¿para qué? Para tener la menor cantidad de tiempo o la mayor eficiencia posible, ya vamos a ver esas palabritas, la mayor eficiencia posible, para obtener ese producto, ese servicio, o ese bien, ese servicio, o agregar a los ya existentes de la mejor manera o de la manera más eficiente que existe. Crear bienes es una producción, hacer un auto, una mesa, una silla, lo que sea. Proveer servicios, transporte, consultorías, etcétera, etcétera. Agregar valor a los bienes ya existentes, esas son lo que se conocen como empresas comerciales, que compran, almacenan y venden, o sea, no producen ninguna transformación. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es esta actividad productiva? Nos nutrimos de los insumos, realizamos la transformación o el proceso productivo y obtenemos un bien o servicio. Esto es un poco lo que vamos a ir desglosando en esta parte, en la primera parte del año. Ya vamos a ir analizando algunas cosas de estas. Pero ¿cuál es el problema? Con esta actividad aparece lo que se conoce como el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? Que como nuestros recursos son escasos, siempre vamos a tener que elegir. Siempre. No importa el nivel socioeconómico en el cual nos encontremos, siempre vamos a tener que elegir. ¿Qué significa eso de elegir? Y si yo tengo guita y quiero comprarme un auto, voy a tener que elegir entre un Mercedes y un BMW, o un Audi, llámenlo como quieran. Si yo no tengo guita, voy a tener que elegir entre un app y el Gol, que ya se dejó de hacer. ¿Vieron que en algo nos parecemos los ricos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como tengo que elegir, digo, che, me compro el Mercedes,
aparece un costo de oportunidad de no tener el BM o el Audi. Che, pero tengo el Mercedes, sí, pero no tener el BM. Y siempre vamos a tener que elegir. Seguro que alguno de ustedes me va a decir, che, pero cuando yo voy al centro me voy a comprar un jean o un pantalón. ¿Está bien? Vas a comprar un pantalón, pero ¿te vas a comprar un jean o un pantalón de vestir? Epa. No, un jean. Ah, bien, un jean. ¿Y de qué color? No, color rojo. ¿Te lo va a comprar sano o roto? Ah, no, roto. ¿Roto dónde? ¿En la rodilla, abajo, en el medio, en el costado? Siempre tenemos que elegir. Mal que nos pese. Che, pero yo tengo la guita suficiente como para comprarme 10 pantalones. Sí. ¿Cuántos usas? Y 2. ¿Para qué te compras los 10? Tengo la guita para comprarme 365 autos. Uno por cada día del año. Pero hoy, 15, ¿no? 15 de marzo, estoy usando el auto que usé el 15 de marzo del año pasado. ¿Qué pasa? Nafta podrida, no tiene batería, no tiene pila el arranque, qué sé yo. Entonces me sale más caro el collar que el perro. Por eso tampoco, por más recursos que yo tenga, tengo que elegir. No puedo estar comprando de más. ¿Por qué? Porque me sale más caro el collar que el perro. Y si compro 10 pantalones, ¿dónde los guardo? Si compro 365 autos, ¿dónde los guardo? Entonces aparece el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es lo que perdemos de ganar por haber hecho esa elección. Esto ya después lo van a ver en el práctico con Carlos, lo van a entender un poco mejor. ¿Por qué? Y porque yo tengo, ya lo vamos a ver también la clase que viene un poco mejor. ¿Qué significa? Y ustedes, si les toca algún día manejar producción, van a tener 10 personas y van a tener que hacer la producción y van a tener que elegir entre hacer esto o aquello. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, no es que el día tiene 24 horas, punto, se terminó. Entonces tenés que elegir. Y de esa elección vas a perder algo. Un ejemplo claro, suponete que el mismo día, a la misma hora, juega tu equipo preferido de fútbol, no voy a dar nombres, y dan la película que ganó el Oscar. O tenés entradas para ir a ver la película que ganó el Oscar. Tenés que elegir. Decime tu estado civil y te voy a decir cuál va a ser la elección que vas a hacer. Suponete que decís, no voy a ir a ver estos perros, siempre pierden, me voy al cine. Te vas al cine y justo estos perros ganan, encima la película es horrible, te dormiste, un desastre la película y justo estos tipos metieron 4, el perro del 9 metió goles y te clavaste con la película. Y te perdiste de ver ganar a tu equipo de fútbol, por eso no puse nombre, después de no sé cuánto tiempo. Por el contrario, te va a la cancha. Vas a la cancha, le meten 4 a tu equipo, al revés. Llueve, se te rompe el auto. Y agarrá y decís, ¿por qué miércoles no me fui al cine? Me estoy mojando, vi los matungos estos que perdieron. Eso es el costo de oportunidad. ¿Dudas? ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entendió? Sí, profe. Ojo, porque eso es muy importante y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el año. Después vienen lo que son los factores de la producción. Nosotros dijimos los recursos eran tipos que estaban tranquilos sin laburar.
Entonces ahora los ponemos a laburar. Entonces decimos que los factores de la producción son los recursos y servicios necesarios empleados por las empresas en su proceso de producción, o bien son los recursos puestos a trabajar. O sea, dijimos, como recurso estaban disponibles, era una riqueza disponible. Los recursos humanos, tipo cruzado de brazos, que no hacían nada. Los recursos instrumentales, máquinas ahí guardaditas, paradas, sin hacer nada. Edificios vacíos. Los recursos instrumentales, tierra guasa, sin arar, sin nada. Entonces decidimos, bueno, a ver, este tipo que no tiene nada que hacer, pongámoslo a laburar. Esta máquina que está quieta, pongámosla a producir. Este campo que está guaso, harémoslo, empecemos a sembrar y empecemos a que se dé su fruto. Entonces, esos recursos, como los ponemos a trabajar, se transforman en factores de la producción y cambian el nombre. Los recursos primarios, los recursos primarios se transforman en el factor de la producción tierra. Los recursos humanos se transforman en el factor de producción trabajo y en el factor de la producción empresario. El empresario es el dueño del capital. Los recursos instrumentales se transforman en el factor de la producción llamado capital. Pero ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? Como recurso, estos tipos estaban sin laburar, sin hacer nada, tranquilos, los pusimos a laburar. Si los ponemos a trabajar, ¿cuál es el problema? Y estos desubicados quieren cobrar. Son los desubicados, que es como labura gratis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A un recurso primario que lo ponemos a trabajar y lo transformamos como factor de la producción, que se va a llamar tierra, va a recibir una remuneración por ese trabajo que la vamos a llamar renta. Los recursos humanos, cuando los ponemos a trabajar, algunos hacen el trabajo, ese trabajo va a recibir como remuneración el salario. El recurso humano puesto a trabajar como empresario va a recibir la remuneración llamada beneficio, y la vamos a llamar beneficio. Y los recursos instrumentales, cuando los ponemos a laburar, que son factores de la producción, que se llama capital, recibe como remuneración lo que se conoce como interés. Por eso habrán escuchado a lo mejor, che, este tipo no labura nunca, vive de renta. ¿Por qué vive de renta? Porque tiene muchas propiedades, tiene mucha tierra, o tiene un campo que lo arrienda, o tiene muchos departamentos que los alquila, entonces este tipo vive de renta. De hecho, cuando vos laburás, vivís de un salario. Cuando sos empresario, tenés tu empresita, vas a vivir de los beneficios que dé esa empresa. Y cuando vos tenés plata y la pones a trabajar, por ejemplo, en un banco, vivís de intereses. Más o menos para que entiendan cómo son las cosas. ¿Estamos acá dudas? Entonces, fíjense cómo todo tiene que ver con todo. Nosotros definimos la economía. ¿Y qué dijimos de la economía? La economía lo que hace es administrar los recursos escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas o infinitas. Esa fue la definición que dimos de economía. Ahora, ¿qué hicimos? Dijimos, che, está el principio de escasez. Ese principio de escasez dijimos que es el motor de la economía. ¿Qué hacemos con el principio de escasez? Administramos los recursos escasos para satisfacer esas necesidades infinitas. Pero ahora, ¿qué dijimos? Estos recursos los pusimos a laburar, con lo cual se transforman en factores de la producción. ¿Qué hacen estos factores de la producción?
hacen la actividad productiva, que dentro de esa actividad productiva vamos a tener un costo de oportunidad porque vamos a tener que elegir qué producir. De esta actividad productiva que vamos a obtener bienes y servicios. ¿Y qué hacemos con estos bienes y servicios? Satisfacemos las necesidades ilimitadas. Esto es un poco un resumen de todo lo que hemos visto hasta acá. Definimos la economía, administramos recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. El principio de escasez era el motor de la economía porque me ayudaba a cómo administrar estos recursos escasos para satisfacer estas necesidades ilimitadas. Los recursos escasos dijimos que se transforman en factores de la producción. ¿Qué hacían estos factores de la producción? La actividad productiva. Dentro de esta actividad productiva, como esos recursos, por ergo los factores de la producción son escasos, tengo que decidir o elegir qué producir. Entonces voy a tener un costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque voy a estar produciendo peras y no voy a producir manzanas. Y la gente quiere peras y manzanas. Afortunadamente somos tan distintos que todos queremos peras y manzanas. No podés producir solamente peras porque va a haber un tarado que te va a decir quiero manzana. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener que dejar de producir peras para producir manzanas. Con lo cual vas a tener un costo de oportunidad de no producir peras para producir manzanas. No sé si se entendió eso. ¿Se entendió? Sí, Con lo cual, vamos a obtener peras y manzanas, ¿para qué? Para satisfacer o tratar de satisfacer la mayor cantidad de necesidades ilimitadas. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, se entendió. Está muy bien. Sectores de la producción. Esto ya lo vamos a ver también un poco en macro. Dentro de los sectores de la producción tenemos tres. Lo que es el sector primario, que está formado, o sea, los sectores de la producción es cómo se dividen las empresas que forman la producción de un país. Entonces tenemos el sector primario. ¿Cuál es el sector primario? ¿O qué se agrupa dentro del sector primario? Todas las empresas que explotan o transforman los recursos naturales o recursos primarios. Fíjense que ahí tenemos, se basa por tanto en recursos primarios no elaborados, destinados directamente al consumo, tomate, lechuga, huevo, o destinados a ser utilizados como materia prima. Las empresas industriales o de transformación. Ahí tienen cuáles son las principales actividades: agricultura, ganadería, pesca, caza, minería, etcétera, etcétera. Todas las empresas que se dedican a eso forman parte del sector primario. Después tenemos el sector secundario, que son todas aquellas donde se agrupan todas las empresas que transforman o incorporan las materias primas a un producto. Autos, casas, etcétera, etcétera. ¿Está? También está la energía, la industria de transformación y la construcción. Y por último tenemos el sector terciario, que es el sector de los servicios. O sea, donde están todas las empresas que se dedican a servicios. ¿Ven? Tienen turismo, hotelería, restaurantes, ocio y entretenimiento, etcétera, etcétera. Pregunto, en función de esta definición, ¿a qué sector con qué sector de la economía pueden identificar a la Argentina? ¿Con el primario, el secundario o el terciario? Primario. ¿Perdón? Primario y terciario. El primario. El primario. ¿Por qué? También el secundario. Es, o sea, como que Tres, profe. Argentina está dividida, digamos. Hay partes que tienen un sector, están dedicadas al sector primario, parte del secundario y
más parte del terciario. La mayor fuente de ingreso es la agrícola, poner que la primaria. Y en secundario poner la industria automotriz, está todo acá en Córdoba, ¿no? Hay un grave problema. Mal que nos pese, la Argentina no se identifica con ninguno de los tres sectores de la economía. ¿Por qué? De hecho que la crisis del 2001 fue una gran crisis. La Argentina salió gracias al sector primario, porque hubo una devaluación, ya lo iremos explicando durante el año, hubo una devaluación, el precio de la soja caro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Ni bien vieron que el campo ganaba mucha plata, lo están viendo ahora, empezaron a cobrar impuestos. Ese es el grave problema que tenemos en la Argentina. Matamos a los gallinas de huevo de oro. Por eso es que la Argentina no se identifica con ningún sector de la economía. No es que la Argentina, ¿qué quiero decir con esto? Che, bueno, vivamos del sector primario, perfecto. Pongamos todo lo que tenemos que poner en el sector primario y que el sector primario abastezca a todos los otros sectores. Pero acá en la Argentina, cuando un sector de la economía asoma la cabeza, viene un gobierno y ¡fum! Se la corta. Fíjense sin ir más lejos lo que pasó con estos chicos de Mercado Pago. Cuando Mercado Pago empezó a generar, en todo sentido, le empezaron a meter impuestos, aparecieron los camioneros, aparecieron, lo quisieron voltear. Entonces, ese es el grave problema en la Argentina, un poco lo que decíamos antes. No hay una política, a ver, sí hay política, pero no hay una política a largo plazo. Que diga, loco, de acá a 20 años, o sea, está bien, hoy nos vamos a morir de hambre, nos ajustaremos los pantalones, todo lo demás, pero de acá a 20 años vamos a salir adelante. Nadie en la Argentina, fundamentalmente los políticos, piensan de acá a 3 años. Entonces, ese es el grave problema. Y fíjense ustedes, empezaron primario, secundario, terciario. O sea, no nos podemos identificar por políticas económicas o fiscales. No nos podemos ubicar o no podemos ubicar a la Argentina en ninguno de los tres sectores. Desgraciadamente. Está grave problema. Tenemos el circuito económico básico que vamos a ver a partir de la clase que viene, donde está formado por las empresas y la familia. Y decimos que las empresas venden a las familias bienes y servicios, las familias venden a las empresas factores de la producción, fundamentalmente trabajo, las familias pagan a las empresas por esos bienes y servicios, las empresas pagan a esa familia por esos factores de la producción. Se producen, fíjense, dos circuitos, uno de bienes y servicios, factores de la producción, y el otro de plata. Esto es lo que vamos a ver a partir de la clase que viene, que es microeconomía. Y por otro lado, tenemos el circuito completo, económico completo, que es lo que vamos a ver a partir de la segunda parte del año, donde está formado por las empresas y la familia. Las empresas le venden a la familia bienes y servicios, las familias le venden a las empresas factores de la producción, las familias le pagan a las empresas por esos bienes y servicios, las empresas le pagan a la familia por esos factores de la producción. Pero, para completar o para empezar a completar esto, aparece nuestro socio mayoritario. ¿Quién es? El sector público o el Estado. El Estado le cobra impuestos a las empresas, el Estado le devuelve a las empresas. El Estado le cobra impuestos a las familias, el Estado le devuelve pozos y todas esas cosas a la familia. La Argentina no está sola en el mundo.
sino que comercializa con el resto del mundo o el sector externo. El sector público vamos a tener una clase para verlo. El sector externo, tenemos 2 clases para verlo, donde, ¿qué es lo que pasa con el sector externo? Las empresas mandan la guita a sus casas matrices, las casas matrices no mandan un mango para las empresas en la Argentina, las familias se van a Disney, las familias traen gilada de Disney, traen los muñecos, los peluches y todas esas cosas de Disney. El Estado pide crédito al FMI, Banco París, todo lo demás. El Estado no le devuelve un mango a nadie. Pero ¿qué es lo que nos está faltando acá? 2 clases para ver sector externo. El sector financiero, los bancos. Que en este también tenemos 2 clases para verlo, donde las empresas depositan la plata en los bancos le hacen el corralito a las empresas, las familias depositan la plata en los bancos le hacen el corralito y no le devuelven un mango a las familias. El sector público le pide plata a los bancos, el sector público no le devuelve un mango a los bancos. Los bancos internacionales mandan su plata a las casas matrices, las casas matrices no mandan un mango para la Argentina. Esto es lo que vamos a desandar entre la primera y segunda mitad del año. La primera parte vamos a ver el circuito económico básico, la segunda parte vamos a ir viendo todo este circuito económico completo, o sea, desde el punto de vista macroeconómico. ¿Qué es la macroeconomía? Vamos a hacer un análisis en conjunto, vamos a ver magnitudes. No nos vamos a detener en ningún mercado. Vamos a ver magnitudes, vamos a ver general, vamos a ver desde lejos, así macro. Esas magnitudes, tarde o temprano, te van a pegar a vos, ya sea bien o mal. ¿Qué quiero decir con esto? Y si el PBI aumenta, que es una de las magnitudes macroeconómicas, a lo mejor vos no mejorás, pero sí todos los que están alrededor, y tarde o temprano vos vas a mejorar. Si ese PBI cae, y a lo mejor vos no te perjudicás, pero todos los que tenés alrededor vos ves que se van a perjudicar y tarde o temprano te vas a perjudicar vos. Entonces no nos detenemos en nada en particular, en ningún mercado en particular, sino que vemos toda la Argentina macro. Mientras que en microeconomía, que es lo que vamos a empezar a partir de la clase que viene, vamos a ver las relaciones en ese mercado y nos vamos a detener en mercados específicos. Y vamos a ver cómo funcionan esos mercados específicos. ¿Ok? Y ahí terminamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe, todo muy claro. No. ¿Alguna duda? Profe, entonces apenas terminemos lo que es el circuito económico básico, tenemos el primer parcial, ¿no? Sí, señora. Ah, bien, gracias. Va a ser ya cuando estemos en la presencialidad, Antonio. Sí, el 3 de mayo creo, sí. Sí, la primera semana de mayo, segunda, depende de cuándo volvamos a la presencialidad. ¿Estamos? ¿Dudas? Bien. El martes que viene nos volvemos a ver, acuérdense, en el otro Zoom, en el 336, ese que les dije que anotara. ¿Ok? Si llegara a haber algún cambio, yo les aviso por la UV o por autogestión, de alguna forma yo les aviso. ¿Estamos? ¿Ok? Estimados, estimadas. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, que descansen y bueno. Y que les sea leve este año. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, muchas gracias. Chau, chau.